¿Cómo está la seguridad en el sitio?
los bioreactores que ustedes están manejando de acuerdo a las condiciones de trabajo, es decir, a la potencia, a las revoluciones por minuto del agitador, al flujo de aire, a las condiciones del fluido, densidad, viscosidad, etc. Y también las condiciones de diseño del bioreactor, el tamaño del agitador, etc. Entonces, eso influye en el KL por A. Esa ecuación entonces nos está mostrando que el valor del KL por A está directamente en relación con la potencia volumétrica y la velocidad superficial del gas. Por ejemplo, aquí tenemos para fluidos no newtonianos y para fluidos newtonianos los valores de Mn. Entonces estas ecuaciones son para fluidos no viscosos, donde M es 0,7, N es 0,3. En el caso de los fluidos viscosos, M es 0,33 y N es 0,56. Entonces, si tenemos estas ecuaciones y conocemos si el fluido es newtoniano o no newtoniano, entonces podemos hacer uso de estas ecuaciones experimentales para determinar el KL por A en función de las potencias volumétricas y de las velocidades de las burbujas. Les quiero hacer la siguiente consulta. Ustedes están haciendo fenómenos de transporte, ¿no? Hola, ¿alguien me puede hablar? No, ingeniero, bueno, yo ya la pasé. Alguien me decía que estaban haciendo recién fenómenos de transporte. Sí, ingeniero, este semestre la llevamos al mismo tiempo con esta materia. Ya, no están pasando fenómenos, ¿no? En este momento no. Ya, ¿y le dijeron por qué no están pasando? Sí, ingeniero, sí nos dijeron. Ya, el ingeniero Illanes está internado, ¿no? Por el problema de COVID. Entonces él está muy, pero muy delicado. Van a tener que orar ustedes para que venza este problema que tiene. Entonces ya son más de 10 días que él está en el hospital. Van a tener nomás que tener paciencia y rezar para que el ingeniero Illanes pueda retomar sus clases. Bien. Bien, como vamos a entregar energía a través del sistema de agitación hacia el medio líquido para que el KL por A sea mucho más grande, que la transferencia de oxígeno por unidad de volumen sea mucho mayor, entonces vamos a relacionar la potencia del sistema de agitación con las condiciones de agitación en el bioreactor. Es decir, voy a agarrar otro material, si me permiten. ¿Lo ve en la pantalla, perdón? Se ve, ingeniero. Ya. Este material nos va a ayudar un poquito a entender
sobre la potencia volumétrica. Es decir, para para mucho con ecuaciones, etcétera, porque ustedes no están viendo todavía esta parte del sistema de agitación, que lo van a ver en operaciones unitarias. Pero voy a tratar de simplificar esta parte. Queremos nosotros, ¿no es cierto?, transferir, decíamos, el oxígeno de las burbujitas de aire hacia el medio líquido, ¿verdad? Y para eso estamos utilizando un sistema de agitación. Ahora bien, habíamos visto las ecuaciones de transferencia de masa, y habíamos dicho de que en esas ecuaciones los coeficientes de transferencia de masa, es decir, el KL por A, nos permite saber con qué eficiencia estamos transfiriendo el oxígeno. Ahora bien, sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con un bioreactor, con un sistema de agitación, si bien el KL por A es el que nos determina la transferencia de oxígeno, pues, ¿quién es el que está fijando el KL por A? Entonces ya vimos una ecuación experimental, acabamos de ver, ¿no es cierto?, donde el KL por A depende de la potencia de agitación volumétrica y de la velocidad de las burbujas de aire. Entonces, para alcanzar un valor del KL por A, tenemos que proporcionarle una potencia volumétrica. Y eso lo podemos nosotros determinar, lo podemos controlar de manera externa, conociendo la potencia con la que va a trabajar el sistema de agitación. Ahora bien, esa potencia que vamos a necesitar, es decir, esa energía efectiva que le vamos a dar al bioreactor, va a depender de varias variables. Es decir, esa potencia va a depender, si se acuerdan de la última clase, habíamos agrupado las variables en 3 grupos. El primer grupo correspondía a las condiciones de operación, ¿no es cierto? Y en las condiciones de operación habíamos mencionado las revoluciones por minuto del agitador y el flujo de aire que ingresa al bioreactor. Esos eran los parámetros más importantes de operación. Entonces, en esta primera parte, vamos a hacer el cálculo de la potencia de un agitador cuando el fermento no tiene gas, es decir, solamente se encuentra el medio líquido, es decir, está solamente el fermento, no estamos metiendo aire. Entonces, este primer cálculo vamos a hacer la potencia volumétrica sin aire. Entonces, las condiciones de operación que vamos a tomar en cuenta ahora solamente va a ser las revoluciones por minuto del agitador, es decir, con qué rapidez se está moviendo el agitador. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la potencia del motor hacia el sistema de agitación. Entonces, va a depender de N mayúscula que ustedes ven ahí. N son las vueltas que da el agitador por minuto. No aparece el flujo de aire. Vuelvo a repetir, no va a aparecer porque estamos considerando un sistema de agitación solamente para un líquido. No estamos metiendo aire en esta primera parte.
El segundo grupo de variables para el estudio, la anterior clase, habíamos mencionado, aparte de las condiciones de operación, habíamos mencionado el diseño del bioreactor, ¿cierto? Es decir, el diseño del bioreactor lo vamos a ver con sus características dimensionales. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen ahí D, ¿no es cierto? Minúscula. ¿Qué significa D minúscula? Es el tamaño del agitador. H sub L, que ustedes ven ahí, es la altura desde el fondo del agitador, desde el fondo del fermentador hacia la posición donde se encuentra el agitador, es decir, la altura donde se encuentra el agitador. D mayúscula es el diámetro del bioreactor. Perdón, HL es la altura del líquido, Y es la altura del agitador. D mayúscula, el diámetro, decíamos, del bioreactor. Y el tamaño de los agitadores, es decir, el alto, el ancho de las paletas es WL. Y B es el tamaño, es decir, el ancho del deflector, de los deflectores, de los 4 deflectores que se encuentran en las paredes del bioreactor. Entonces, estas condiciones de diseño van a influir en la potencia volumétrica. Y el tercer grupo de variables corresponden a las condiciones del medio nutritivo, es decir, a las condiciones del líquido. Entonces ahí tienen ustedes la densidad y tienen la viscosidad y también tienen la gravedad, porque estamos agitando. Entonces, esas variables que ustedes ven, ¿no es cierto?, van a influir sobre la potencia volumétrica, es decir, sobre la energía efectiva que va a transmitir el sistema de agitación hacia el líquido. Entonces, como son muchas variables, o sea, vuelvo a repetir, todas estas variables, ¿de dónde provienen? De 3 grupos principales, ¿no es cierto? Las condiciones de operación, las condiciones de diseño y las características del fluido. Entonces, estamos sacando los parámetros más representativos de ellos. Entonces, estamos hablando entonces de las revoluciones por minuto N, estamos hablando del tamaño del agitador D, estamos hablando de la altura del líquido HL, estamos hablando del diámetro del bioreactor D, la altura donde se encuentra el agitador Y, después las dimensiones de las paletas WL, después el ancho del deflector B, la densidad y la viscosidad del líquido y la gravedad. Entonces, al mencionar estos parámetros, la potencia P va a depender de todas estas variables. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar en la ingeniería? Ustedes van a ver, han debido ver ya en fenómenos de transporte, que esas variables las vamos a agrupar en números adimensionales para poder experimentar de manera práctica y poder relacionar estas variables a través de sus números adimensionales. Entonces, en la pantalla ya ustedes pueden ver un número adimensional para la potencia. Es N sub P, es número de potencia.
Es un número adimensional porque está relacionando la potencia P sin aire, P sub 0 es potencia sin aire porque no estamos metiendo aire, no hay flujo de aire. Lo estamos relacionando con los parámetros más importantes de los tres grupos. Es decir, de las condiciones de operación son las revoluciones por minuto, ¿no es cierto? N. D son las condiciones de diseño, es decir, el tamaño del agitador. Y una característica del fluido que es la densidad. Entonces, si ustedes agarran esas tres variables, la velocidad del agitador, el tamaño del agitador y la densidad del fluido, y las revoluciones por minuto lo elevan al cubo, y el tamaño del agitador lo elevan a 5 y lo multiplican por la densidad del fluido, le va a dar las unidades de potencia. Es decir, lo que estamos haciendo es tener un número adimensional. Es decir, no va a tener dimensiones. Hacemos lo mismo entonces con todas las variables que habíamos mencionado. Por ejemplo, las características del líquido, nosotros lo relacionamos, eso lo vieron en fenómenos también, lo relacionaron con el número de Reynolds, es decir, la densidad y la viscosidad de los fluidos se relaciona a través de un número adimensional que es el número de Reynolds. Entonces ustedes tienen ahí el número de Reynolds, ahí tienen N mayúscula, que son las revoluciones, las vueltas por minuto del agitador, el tamaño del agitador elevado al cuadrado por la densidad sobre la viscosidad. Es un número adimensional que no tiene dimensiones. Por tanto, ese número es el número de Reynolds. Bien. El segundo número, tienen ustedes ahí las revoluciones por minuto al cuadrado por el tamaño del agitador sobre la gravedad. Es un número de Reynolds, perdón, es un número adimensional que lo van a ver en operaciones unitarias, que se llama el número de Fraude. Es un número adimensional que lo tomamos en cuenta en los sistemas de agitación. A ver, un poquito más les voy a explicar en un minutito para que puedan entender mejor el número de Fraude, porque después lo van a ver en detalle en operaciones unitarias. Un pequeño ejemplito para que me entiendan. Cuando ustedes toman su desayuno en la mañana, seguramente ya lo hicieron, ¿verdad? Ustedes agregan el azúcar y empiezan a agitar con la cucharilla, ¿no? ¿Verdad? Agitan. Ustedes observaron cuando agitan con la cucharilla, ustedes ven que en la taza no existen deflectores, ¿no es cierto? No existen plaquitas al interior de su taza de café. Entonces, cuando ustedes agitan el líquido con la cucharilla, ¿qué es lo que observan en la superficie cuando lo están mirando por la parte superior a la taza? Ustedes advierten, ¿no es cierto?, de que cuando está girando el líquido, en las paredes de su taza, la altura del líquido es mayor que en el centro. En el centro es mucho más bajo la altura, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes observan cuando agitan taza de café. Entonces, significa de que el líquido, al ser agitado, ejerce una mayor presión en las paredes del recipiente. Cuando eso sucede en un fermentador, en un tanque grande, y el eje del bioreactor no está en su centro, en el centro de gravedad, entonces va a comenzar a bailar, va a comenzar a moverse el agitador, ¿cierto? Entonces, es por efecto
del vórtice que se está ejerciendo por un sistema de agitación. Entonces, ese fenómeno se lo determina con el número de Frode. En este caso, el número de Frode va a ser para nosotros 0. Es decir, no va a haber este efecto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando deflectores, ¿no es cierto?, en los bioreactores. Es decir, cuando agitemos el líquido, no va a ser como en su taza de café, porque ahí adentro hay unas plaquitas. Entonces va a haber turbulencia en el líquido. No va a haber la formación de vórtice. Por tanto, el número de Frode es el segundo grupo de variables donde dice n al cuadrado d sobre gravedad. Eso no lo vamos a tomar en cuenta, porque el número de Frode va a ser 0. Ahora, en los otros números adimensionales, por ejemplo, en el tamaño del agitador D minúscula, a todo eso lo vamos a dividir lo vamos a relacionar con el tamaño del agitador. Por tanto, todas esas variables, es decir, D minúscula, H sub L, D mayúscula, Y, W, L, B, etcétera, que son características dimensionales, al ser relacionadas con el tamaño del agitador, entonces va a ser un número adimensional, no va a tener dimensiones. Bien. Sin embargo, esos números adimensionales van a ser constantes. Es decir, si se acuerdan la primera clase, habíamos dicho que nuestros bioreactores son estándares, ¿no es cierto? Es decir, guardan relación entre ellos, entre la altura del líquido, el diámetro del bioreactor, el tamaño del agitador, todos esos guardan una relación, decíamos, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, por ejemplo, habíamos mencionado que el tamaño del agitador es 1/3 del diámetro del bioreactor, ¿se acuerdan? Entonces, al ser condiciones estándares, entonces todos esos números adimensionales van a ser constantes. Por tanto, al multiplicar constante por constante por constante, etcétera, va a ser igual a un valor K. Por tanto, el número de potencia que ustedes ven ahí va a ser igual solamente a una constante experimental K multiplicado por el número de Reynolds, que es este de aquí, elevado a una constante alfa experimental, multiplicado por el número de Frode, elevado a una constante experimental. Y todo esto de aquí hemos dicho que va a ser una constante que va a estar dentro de esta constante. Por tanto, y al ser el número de Frode 0, entonces el número de potencia solamente va a depender del número de Reynolds. En esta constante están todas las constantes dimensionales del bioreactor. Entonces, el número de potencia solamente va a depender del número del Reynolds. El número de Frode, hemos dicho que beta es igual a 0, por tanto, ese factor no se toma en cuenta. Entonces, el número de potencia va a ser igual a una constante K experimental por el número de Reynolds elevado a una constante alfa. Entonces, esto de acá nos permite a nosotros graficar para cada bioreactor, a su sistema de agitación, lo vamos a graficar el número de potencia en función al número de Reynolds. Y de esas gráficas experimentales, vamos a determinar K y vamos a determinar alfa.
Bien, ¿tienen alguna pregunta para que prosiga? Se entendió, ingeniero. Ya, entonces el número de potencia, que es un valor adimensional que está relacionando la potencia, ¿no es cierto? Con las características de operacionales, de diseño y de características del líquido. Entonces ese número de potencia va a estar relacionado al número de Reynolds. Entonces experimentalmente, para todos los sistemas de agitación vamos a tener sus curvas, donde el número de Reynolds es la variable independiente y el número de potencia la variable dependiente. Y ahí vamos a determinar para cada régimen del fluido la constante K y la constante alfa. Bien, volvamos a nuestro documento que estábamos manejando. Bien, entonces estamos relacionando, ¿no es cierto?, la potencia con las revoluciones por minuto elevado al cubo, el diámetro, que es el tamaño del agitador, elevado a la quinta, y una característica del fluido que es la densidad. Entonces, esto de aquí es adimensional, es el número de potencia. Bien, entonces, acá tenemos al número de Reynolds, ¿cierto? Donde relaciona la densidad y la viscosidad, las revoluciones por minuto del agitador y el tamaño del agitador al cuadrado, que también es adimensional. El número de Reynolds. Bien, esta es la curva que les mencionaba. Aquí tenemos 5 curvas, ¿no es cierto? Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 curvas. A ver. Bien, esas curvas que ustedes ven ahí son 6, ¿no es cierto? Son 6 las curvas. Esas 6 gráficas están acá en esta gráfica donde el eje X es el número de Reynolds y el eje Y es el número de potencia, N sub P, sin aire. Entonces, cada una de las curvitas es para un tipo de agitador. Por ejemplo, a nosotros nos interesa sobre todo el agitador, ¿no es cierto?, de turbina, de paletas rectas. Habíamos dicho que vamos a utilizar un sistema de turbina con paletas rectas. El número de paletas son 6, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, nos interesa este de aquí, el 1, este, es el que más utilizamos. Entonces, este tiene su curva, que es esta de acá, es esta, es esta. Le estoy mostrando. Este de aquí, esta curva es para este de acá. Bien. Entonces, fíjense ustedes la ecuación que nosotros hemos deducido, ahora lo estamos mostrando de manera experimental, haciendo variar el número de Reynolds. ¿Cómo se obtiene estas curvas? Por ejemplo, esta de acá. Tenemos el sistema de agitación, tenemos nuestro líquido, ¿no es cierto?, nuestro fermento, las condiciones de operación en el bioreactor, las revoluciones por minuto, etc. Entonces, vamos a comenzar haciendo variar el número de Reynolds. ¿Qué es lo que varía en el número de Reynolds? Si el fluido, sabemos de qué fluido se trata, es decir, conocemos su densidad, conocemos su viscosidad, el tamaño del agitador va a ser constante. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros para que varíe el número de Reynolds es hacer variar
las velocidades del agitador N. Eso es lo que vamos a hacer variar. Si esto de aquí lo conocemos, entonces experimentalmente hacemos variar esto. Entonces, a medida que aumentamos las revoluciones por minuto, el número de Reynolds va a ir aumentando. Es decir, aquí, desde 1 va a ir aumentando, ¿no es cierto? 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, ¿no? ¿Verdad? El número de Reynolds. Entonces, experimentalmente hacemos que aumente el número de Reynolds y ahí vamos a medir, vamos a determinar el número de potencia. Este número de potencia para construir esta gráfica. Ahora bien, una vez construida la gráfica experimental para un sistema de agitación, entonces podemos observar que en esta gráfica tenemos 3 zonas. La primera zona de aquí es lineal, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay una línea recta con pendiente negativa, va descendiendo la curva porque su pendiente es negativa, pero es una línea recta. ¿Desde dónde hasta dónde del número de Reynolds? Del número prácticamente de Reynolds igual a 1 hasta 10. La gráfica es lineal, es descendiente, ¿verdad? A eso nosotros lo llamamos régimen laminar. Es decir, para un número de Reynolds bajo, entre 1 y 10, el comportamiento es un régimen laminar, es un régimen lineal descendiente. Es decir, podemos esto representar con una curva lineal entre el número de Reynolds de 10 a aproximadamente, ¿no es cierto? Número de Reynolds de 10.000. En esta zona es una curva. A eso lo llamamos zona de transición. Y a partir de 10.000, fíjense ustedes, nuevamente la gráfica es lineal, pero ya no con pendiente, ¿no? ¿Verdad? La pendiente ahora de esta gráfica es 0. Por tanto, este valor, esto de aquí, va a tener un solo valor del número de potencia, que es esto de acá. Entonces, aquí a esta gráfica, su pendiente es 0, pero es lineal, al igual que en el régimen laminar. Entonces, este régimen es laminar, este de aquí es de transición, y este último, que también es laminar, es la zona turbulenta, porque las revoluciones por minuto ya es alto, el número de Reynolds es grande. Por tanto, en esta curva, ¿dónde empieza el régimen turbulento? A partir de un número de Reynolds de 10.000 hacia arriba. Por tanto, si en esta zona es turbulenta, es en esta zona donde vamos a trabajar nosotros en los bioreactores. Porque aquí, al ser una zona turbulenta, va a haber una mayor transferencia de oxígeno y transferencia de calor, si queremos quitar calor por el efecto biológico de la célula. Entonces, en esta zona turbulenta es que vamos a trabajar, pero también podemos hacer los análisis, ¿no es cierto?, en todas estas zonas, en la zona laminar, en la zona de transición y en la zona turbulenta. Para analizar el comportamiento del número de potencia en función al número de Reynolds en la zona de transición, tenemos que, es más complicado, ¿no? ¿Verdad? Porque este de aquí no va a responder a una ecuación simple. Pero la zona laminar, que es una curva lineal, y la zona turbulenta, que también es lineal, fácilmente lo podemos determinar con una ecuación lineal. Entonces, acuérdense, ¿no es cierto?, de que la potencia era igual a una constante K experimental por el número de Reynolds elevado a alfa. Entonces,
Si nos fijamos nuevamente esta zona lineal para el número de Reynolds igual entre 1 y 10, es decir, esta curva, vemos que la pendiente es negativa. Significa que a medida que aumenta el número de Reynolds, el número de potencia disminuye. Es decir, aumenta el número de Reynolds, número de potencia disminuye. La pendiente es negativa. Por tanto, el número de Reynolds, a medida que aumenta, ¿no es cierto? Si disminuye el número de potencia, significa que es inversamente proporcional. Por tanto, alfa va a ser igual a -1. El valor de alfa, decíamos, ¿no es cierto? Número de potencia igual a K por Reynolds elevado a alfa, ¿no es cierto? Ahora estamos diciendo que a medida que aumenta el número de Reynolds, disminuye el número de potencia. Por tanto, es inversamente proporcional el número de potencia al número de Reynolds. Por tanto, alfa será igual a -1. Si alfa es igual a -1, ¿no es cierto? Y la pendiente es negativa, entonces podemos nosotros determinar la ecuación lineal, que va a ser esta de aquí. Entonces, esta ecuación de acá, ¿de dónde sale? Hemos dicho que el número de potencia es igual a la potencia dividido entre la densidad, las revoluciones por minuto al cubo, el tamaño del agitador elevado a la quinta, ¿no es cierto? Ese era el número de potencia. De ahí estamos despejando la potencia, es decir, estamos despejando ese denominador, lo vamos a pasar al otro miembro a multiplicar por el número de Reynolds, que es inverso al número de potencia. Entonces, si ustedes se ponen a agarrar un papelito, ¿no es cierto? Y van a ver ahí, ustedes reemplazan los valores del número de Reynolds, entonces van a simplificar ahí. ¿Qué es lo que se va a simplificar? La densidad. Se va a simplificar las revoluciones por minuto, el diámetro el tamaño del agitador. Y vamos a tener entonces que la potencia es igual al número de potencia multiplicado por la densidad por las revoluciones por minuto elevado al cubo, el tamaño del agitador elevado a la 5. Entonces, esta ecuación lineal nos está relacionando en el régimen laminar la potencia con relación a esta variable. Ahora, en el régimen turbulento, hemos dicho que la pendiente es 0. Por tanto, si reemplazamos ahí, en el régimen turbulento, hemos dicho que el régimen turbulento se presenta cuando el número de Reynolds es mayor a 10.000. En ese caso, entonces vamos a tener que como la pendiente es 0, ¿verdad? Entonces alfa, vuelvo a repetir, acuérdense mentalmente, habíamos deducido que el número de potencia es igual a K por número de Reynolds elevado a alfa, ¿no es cierto? Ahora, alfa en el régimen turbulento va a ser 0. Entonces, Reynolds elevado a 0 va a ser 1. Entonces, significa que el número de potencia es igual a la constante K. Ahora, el número de potencia es igual a la potencia dividido entre la densidad, las revoluciones por minuto elevado al cubo, el tamaño del agitador elevado a 5. Entonces, eso que está ahora en el denominador va a pasar a multiplicar acá. Vamos a tener entonces que el número de potencia, perdón, que la potencia va a ser igual a K, constante, por la densidad, por
el tamaño, por las revoluciones por minuto al cubo, por el tamaño del agitador elevado a la quinta. Entonces, esta es una ecuación lineal, es una ecuación que nos determina la potencia en función a estas variables en el régimen turbulento. Entonces, si les piden calcular la potencia en el régimen laminar, utilizan la primera ecuación. Si le dicen calcular la potencia en el régimen turbulento, es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos relacionando la potencia con las características de nuestro bioreactor en ahora los dos regímenes, ¿no es cierto? Laminar y turbulento. Bien, ahora cuando metemos aire, todo el análisis que hicimos inicialmente era sin aire. Ahora vamos a meter aire al bioreactor con un flujo determinado. Entonces, al haber aire ahí en el líquido, el fluido va a ser más liviano. Por tanto, la potencia con aire va a ser siempre menor a la potencia sin aire. Por tanto, la relación de la potencia con aire sobre la potencia sin aire siempre va a ser menor a 1. Por tanto, podemos nosotros experimentalmente relacionar ahora el número de potencia con esta relación. El número de potencia va a ser entonces igual al flujo sobre las características dimensionales del líquido y las características del diseño. Entonces, con eso podemos graficar y de ahí podemos determinar, conociendo la potencia sin aire, calcular la potencia con aire. O podemos utilizar también esta ecuación experimental. Calcular la potencia con aire, conociendo la potencia sin aire. Entonces, en esta ecuación, K es una constante experimental que sale de la gráfica, P es la potencia sin aire, N son las revoluciones por minuto del agitador, D es el tamaño del agitador, Q es el flujo de aire, el flujo que medimos con el medidor de flujo. Entonces, esta ecuación nos permite determinar la potencia con aire. También hay curvas experimentales. Esas curvas también nos ayudan a determinar la potencia con aire. Les voy a mostrar en la otra página, les voy a mostrar esa curva. Vamos a volver al documento que vimos también inicialmente. Y en este documento estábamos viendo, ¿no, verdad? Ya conocemos esta gráfica y les quería mostrar esta otra gráfica. Entonces, podemos conocer la potencia con aire a través de esa fórmula experimental que acabamos de ver, ¿no es cierto? O también utilizando esta gráfica que nos proporcionan los diseñadores del bioreactor. En este de aquí tenemos en el eje X el número de aireación. El número de aireación es el flujo de aire con relación a las revoluciones por minuto y al diámetro, al tamaño del agitador al cubo. Cuando, a ver, no sé si ustedes me están entendiendo muy bien cuando decimos números adimensionales. No tienen dimensiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este de acá, el flujo es el volumen por tiempo, ¿no es cierto? En este caso, metros cúbicos de aire, por ejemplo, en un minuto.
Esas son sus unidades del flujo, o litros por minuto, que es lo mismo. Estas unidades tienen que ser lo mismo a esto. Por ejemplo, N son las vueltas por minuto. Sus unidades es tiempo a la menos 1. Y el tamaño del agitador es L al cubo, es decir, metros cúbicos. Entonces es metros cúbicos por minuto, ¿verdad? Es lo mismo que esto. Por eso que estamos relacionando con estas variables para tener un número adimensional. En este caso, este número adimensional se llama número de aireación, ¿no? Que relaciona el flujo de aire con las revoluciones por minuto y el tamaño del agitador al cubo. Entonces, este número adimensional ahora va a estar en el eje X y en el eje Y va a estar la relación de la potencia con aire y sin aire. Entonces, supongamos nuestra curva es esta de aquí, la 1. Entonces, lo único que vamos a hacer es conocer cuánto de flujo estamos metiendo. Esto conocemos porque lo estamos midiendo. Esto sabemos con cuántas vueltas está trabajando el agitador y sabemos el tamaño del agitador. Por tanto, vamos a conocer un valor de NA. Entonces, con este valor de NA, cortamos la curva y conocemos la relación de P con gas y la potencia sin gas. Entonces, de ahí, con ese valor, podemos conocer, conociendo P, la potencia sin aire, podemos conocer la potencia con aire. Bien, con esto hemos terminado este primer capítulo. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer la próxima clase. Ya me quedé sin tiempo, ya me están haciendo tiempo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Vamos a tratar de ver ya otro capítulo, pero me gustaría que ustedes me hagan las preguntas necesarias antes de entrar al segundo capítulo. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana y cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias. Bueno, ingeniero, gracias.